Se sabe que el poder incluye, la mayoría de las veces, impunidad. De hecho, parece ser que esa impunidad es el motivo detrás de la búsqueda del poder, más todavía que el dinero o la fama. Los casos en los que el poder y la impunidad sobrepasan los límites de lo legal, lo moral o lo tolerable, siempre causan fascinación e indignación. Y eso fue lo que sucedió con Marcial Maciel, el hombre de la iglesia que representó la parte más sórdida de la religión en el siglo XX. Apoyado por papas, autorizado a evangelizar alrededor del mundo, y con una afluencia casi infinita de dinero, Maciel tenía una cara oscura y depravada que mantuvo oculta durante décadas en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, bajo el nombre de Marcial Maciel Degollado. Su familia, profundamente ligada a la estructura de la Iglesia Católica Mexicana, le enseñó desde sus primeros años que su futuro no sería el de la vocación, sino el de la obediencia. El sendero estaba trazado. No debía simplemente ser un sacerdote, debía escalar lo más alto posible en la jerarquía, proyectando la influencia familiar a través de su propia persona. En 1936, cuando apenas contaba con 15 años, fue enviado a la Ciudad de México para ingresar al seminario, dirigido por su tío abuelo Rafael Guisari Valencia, un obispo que acabaría siendo canonizado, reforzando aún más el peso de las expectativas que recaían sobre el joven Marcial. Allí, entre rezos y lecciones, descubrió que su ambición era más grande que la disciplina que trataban de inculcarle. No se conformaría con ser otro cura en una parroquia olvidada. Necesitaba construir su propio imperio. El 3 de enero de 1941, antes de haber completado siquiera su formación, fundó en Veracruz los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores. Aquella agrupación, que casi no contaba con recursos, pero era ambiciosa en sus objetivos, se convertiría más tarde en la Legión de Cristo. 3 años después, el 26 de noviembre de 1944, recibió la ordenación sacerdotal en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Aún no había cumplido 25 años, y ya estaba decidido a dejar su marca en el mundo eclesiástico. En 1946, se trasladó a España, llevando con él al primer grupo de jóvenes mexicanos, que estudiarían en la Universidad Pontificia de Comillas. Pero algo ocurrió en aquellas aulas. En los registros oficiales, se han borrado cuidadosamente los detalles, pero hay versiones extraoficiales que sugieren que su expulsión fue causada por comportamientos que apenas comenzaban a perfilar su verdadero rostro. A pesar de ese revés, que hubiera sido definitivo para cualquier otro, los contactos familiares y la red de favores construida a su alrededor permitieron que su imagen saliera limpia. Ese mismo año viajó a Roma y fue recibido por el Papa Pío XII, el pontífice, cautivado por el proyecto educativo y evangelizador que le presentó el joven sacerdote. Lo bendijo junto a su congregación. Con ese respaldo, el ascenso de Maciel se convirtió en una certeza. En 1950, inauguró en Roma el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo. Ya no era solo una iniciativa mexicana. La Legión empezaba a expandirse en Europa, aprovechando el aura de prestigio que le confería su aprobación vaticana. Detrás de esa expansión, sin embargo, se gestaban ya las primeras sombras. Jason Berry, periodista que años después investigaría su historia, revelaría que desde esos años los fondos donados a la Legión se destinaban en parte a asegurar lealtades mediante donaciones oscuras a altos funcionarios de la Santa Sede. El dinero fluía, y con él la protección. No importaban los rumores, no importaban las primeras denuncias, que aunque tímidas, empezaban a rozar su nombre. La red tejida alrededor de Maciel era densa e impenetrable. En 1965, el Papa Pablo VI le otorgó a la Legión de Cristo el decreto de alabanza, un reconocimiento formal dentro del derecho canónico que permitía a la congregación operar libremente en cualquier parte del mundo católico. Para entonces, los informes que advertían sobre su conducta personal ya existían en algunos despachos de Roma.
pero eran cuidadosamente ignorados. A la sombra del poder, todo parecía permitido. La llegada de Juan Pablo II al trono de San Pedro en 1978 marcó el inicio de la época dorada para Marcial Maciel. Karol Wojtyła, convencido de que los legionarios de Cristo eran una fuerza joven, vibrante y conservadora, capaz de combatir el avance de las ideologías consideradas peligrosas, se convirtió en su principal protector. Durante sus visitas a México, en 1979, 1990 y 1993, Maciel estuvo siempre cerca del Papa, recibiendo gestos públicos de apoyo que fortalecían su leyenda dentro de la Iglesia. Nadie dudaba de que ese hombre, que aparecía en las fotografías de prensa junto a Juan Pablo II, era alguien importante, aunque muchos no supieran su nombre. Nadie, al menos oficialmente, parecía dispuesto a mirar debajo de la superficie. Lo primero que Maciel les enseñaba a los aspirantes era la obediencia absoluta. No era solo un valor, sino un sacramento. Su autoridad sobre ellos era total. Les hablaba de enfermedades extrañas que solo el contacto íntimo podía aliviar, de experimentos médicos que requerían su colaboración silenciosa, de sacrificios dolorosos pero necesarios para fortalecer su vocación. Les pedía favores que eran órdenes, y en un alarde de manipulación psicológica, les imponía secretos que eran en realidad cadenas. En 1997, 8 exmiembros de la Legión de Cristo rompieron el silencio. En una carta abierta dirigida a Juan Pablo II, relataron los abusos íntimos sufridos a manos de Marcial Maciel cuando eran adolescentes y seminaristas. No era la primera vez que se denunciaba su conducta, pero sí la primera en que se hacía públicamente. La respuesta oficial fue el silencio. Para muchos dentro del Vaticano, Maciel seguía siendo un guía para la juventud, como insistía el propio Papa. Mientras tanto, en sus últimos años como superior general, Maciel consolidaba su obra, recibía donaciones millonarias, expandía colegios, universidades y seminarios en América y Europa. La Legión de Cristo se convirtió en una máquina perfecta, una estructura de formación, captación de recursos y construcción de poder al servicio de un líder, cuya imagen pública continuaba siendo intocable. Maciel estaba blindado de poder, pero aún así, no existen blindajes invulnerables. En 2004, Maciel renunció a la dirección general de la Legión de Cristo. Oficialmente se dijo que lo hacía para acompañar a su sucesor, Álvaro Corcuera, en la transición, pero en los pasillos de Roma, se sabía que la precisión de las denuncias empezaba a ser insostenible. Aunque su retiro no fue presentado como un castigo, fue envuelto en solemnidad y discreción, como si se tratase de una elección piadosa. De sobra se sabía que si Maciel caía, aunque fuera al final, el daño podía ser incalculable. Pero si Juan Pablo II alentó a Maciel y le dio un estatus por encima de religiosos con cargos superiores, no se contaba con el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nada menos que Joseph Ratzinger. Ratzinger tomó una decisión que había sido demorada durante décadas. Ordenó reabrir la investigación canónica contra Maciel. Encargó la tarea al monseñor Charles Cicluna, quien durante meses recopiló testimonios y pruebas de las víctimas dispersas en varios continentes. Cada relato, cada evidencia, configuraba una verdad imposible de seguir ignorando. En mayo de 2006, poco después de su elección como papa, bajo el nombre de Benedicto XVI, Ratzinger actuó. La Santa Sede anunció que Marcial Maciel debía retirarse del ministerio y llevar una vida de oración y penitencia. No hubo juicio, no hubo condena formal, solo una invitación disfrazada de castigo. El Vaticano, una vez más, escogía la vía silenciosa. Maciel, en su retiro forzado, no dio señales públicas de arrepentimiento. Falleció el 30 de enero de 2008, en Jacksonville, Florida, lejos del México que lo había visto ascender y lejos de Roma, que lo había protegido durante tanto tiempo. Pereció sin enfrentarse a un tribunal, ni pedir perdón a sus víctimas. Nunca dijo palabra alguna que explicara las razones de su vida secreta. Pero su fallecimiento no bastó para acallar la verdad. En 2009,
Se supo que Maciel había tenido al menos una hija, fruto de una relación con una mujer española, Norma Rivas, su hija, sin saber la verdadera identidad de su padre. Cuando la noticia salió a la luz, la Legión de Cristo no pudo seguir negando lo evidente. Maciel no solo había abusado de menores, también había llevado una doble vida. Poco después, en una entrevista en la radio mexicana, Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos Omar, Raúl y Cristian González Lara dieron testimonio de una historia aún más oscura. Blanca relató que había mantenido una relación de años con Maciel, a quien había conocido bajo nombres falsos. Se conocieron cuando ella tenía 19 y él 56. De esa relación nacieron Raúl y Cristian González Lara. Bajo el mismo nombre falso, Maciel habría adoptado también a Omar, un hijo que había tenido ella con una pareja anterior. Pero eso apenas era el comienzo. Más allá de quebrantar sus votos y llevar una vida mundana, la depravación de Maciel no conocía límites. Los testimonios de sus propios hijos fueron desgarradores. Su propio padre, el hombre piadoso, que había construido un imperio de fe alrededor del mundo, también había abusado de ellos. La caída de la imagen de Maciel arrastró consigo a la Legión de Cristo. En 2010, tras una investigación apostólica, la Santa Sede confirmó que los abusos de su fundador habían sido gravísimos y objetivamente inmorales, respaldados por testimonios incontrovertibles. La organización, en un comunicado plagado de eufemismos, reconoció graves fallos en su fundador y prometió reformarse, pero el daño ya estaba hecho. Las revelaciones no cesaron. En el mismo año, se confirmó que Marcial Maciel era adicto al Demerol, un potente analgésico. Sus propios seminaristas manipulados eran quienes se lo conseguían. En 2019, los Legionarios de Cristo publicaron un informe interno titulado Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso. El documento reconocía que entre 1941 y ese año, 175 menores de edad, entre 11 y 16 años, habían sido víctimas de abuso cometidos por 33 sacerdotes de la congregación. Otros 90 menores fueron abusados por 54 seminaristas. La cifra oficial, sin embargo, dejó una amarga sensación de encubrimiento. Investigadores independientes aseguraron que esas estadísticas representaban apenas una fracción de los delitos cometidos. Bajo la fachada de pureza, educación y apostolado, los Legionarios de Cristo habían perpetuado durante décadas un entramado de abuso sistemático, sostenido por el silencio de quienes sabían y callaban. El dinero jugó un papel central en la historia. En 1920, se reveló que los legionarios manejaban fondos offshore por casi $300 millones a través de entidades como Alpha Omega Trust y Sales Trust, radicadas en Nueva Zelanda. Aunque la organización intentó desvincularse de estos fondos alegando que no pertenecían directamente a la congregación, las investigaciones demostraron que se utilizaban para garantizar la lealtad de ciertos sectores de la Iglesia y proteger el statu quo interno. A pesar de todo, la Legión de Cristo ha sobrevivido. Al día de hoy, cuenta con 154 colegios, 14 universidades civiles, 5 academias internacionales y 4 eclesiásticas. Atiende a más de 176,000 alumnos en el mundo. Su presencia sigue siendo fuerte en América Latina, Europa y Estados Unidos. Marcial Maciel, el hombre que prometió ser un santo, dejó un legado construido sobre el dolor de niños y adolescentes, sobre mentiras cuidadosamente tejidas y sobre una maquinaria de poder que sigue operando en el corazón de la Iglesia. No dejó enseñanzas espirituales memorables, ni tratados teológicos que iluminen el camino. Dejó, en cambio, una advertencia silenciosa que resuena todavía en los rincones más oscuros de la fe. El verdadero peligro nunca se encuentra entre los enemigos declarados, sino oculto, entre aquellos que llevan las máscaras de la virtud. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.